sé, llegó Doctor File, emplazado en su trono. 25 de julio, es una fecha muy importante. Así es, pues. Hola. Para muchos dirán, ¿qué? Estamos cerca de fin de mes. ¿A qué se referirá con esta pregunta? Hoy día Doctor File tiene la respuesta. Efectivamente, hoy día es el día fuera del tiempo para los mayas, que marca a partir de mañana un nuevo año, que es en este caso el 5.º año de la nueva era, que corresponde a todo lo que es la energía de la semilla de cristal amarillo. Por lo tanto, hoy día, que es un día muy especial, vamos a hablar en el fondo de las predicciones que vienen para el próximo, digamos, para lo que queda de este año y parte del 2018, pero sobre todo es un día propicio para hacer una lectura del destino. Y la lectura del destino significa que vamos a hacer vamos a entregar una visión profética de lo que se viene para el futuro y lo que se está viviendo hoy día. Por eso, uno tiene que decir que vamos a partir particularmente con todo lo que es el apocalipsis cristiano, que le da el contexto general a este día fuera del tiempo, que lo vamos a ver más adelante. Y uno tiene que decir... Ahora, perdón, cuando se escucha apocalipsis, hay susto ahí, hay miedo, hay incertidumbre. Es relativo en realidad, porque, bueno, es efectivo, a muchas personas le produce eso, pero el apocalipsis es una revelación, ¿ya? Por lo tanto, depende cómo uno lo interprete. En este caso, recordemos que cuando uno hace una lectura del destino, una lectura profética o predice algo, no tiene más validez de lo que uno dice, o sea, no hay más allá. Así que el único responsable de lo que vamos a hablar hoy día soy yo. Vaya. Todos ustedes son inocentes. Pero culturalmente, para nosotros, el apocalipsis muy valiente, es el fin del mundo. El fin del mundo. Sí. Es el fin de nuestra existencia. Por lo menos, el fin del hombre es lo que a nosotros nos han dibujado desde pequeños. Efectivamente. Entonces, lo primero que uno tiene que decir bajo lo que uno interpreta es que nosotros estamos viviendo realmente el apocalipsis cristiano según lo que aparece en la Biblia. La Biblia se ha cumplido, la Biblia se está cumpliendo y es posible que se siga cumpliendo, por lo tanto, es así. Ahora, el Apocalipsis está diciendo que estamos viviendo tiempos de grandes revelaciones, tiempos de grandes padecimientos. Eso es lo primero que uno tiene que decir, ¿ya? Veíamos la semana pasada la sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra, una señal. El Papa Francisco habla hasta el día de hoy de que se está viviendo una tercera guerra mundial en cuotas, otra señal. Y también, muy importante, dentro del contexto del apocalipsis, la crisis institucional que se está viviendo en todos los países de la Tierra, donde sus instituciones fundantes están en crisis moral por a veces motivo. Ese es el imaginario colectivo primero. Ahora, dentro de ese contexto, uno tiene que decir que al leer, y por eso traje los manuscritos, uno tiene que decir que dentro de este contexto apocalíptico, nosotros entramos a partir del 28 de septiembre del año 2015 en lo que se llama la gran tribulación del apocalipsis, que son los 7 peores años de este momento de fin de los tiempos. Pero eso no es muy esperanzador, doctor File. Es esperanzador porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Apocalipsis dice que al final va a venir Jesús y que hay un triunfo del bien. Pero esto son lo que uno tiene que pasar. Así de simple. O sea, tenemos que aguantar 7 años entonces. Sí. Ahora llevamos 2 porque el 28, efectivamente ahí lo estamos viendo, el 28 de septiembre del año 2015 ocurre la cuarta luna roja, rápidamente la hemos visto más de alguna vez, Sí. pero recordemos lo que dice al menos el Apocalipsis. Cuando el Cordero abrió el sexto sello se produjo un gran terremoto que ocurrió el 2015, y el sol se puso negro como vestido de luto y la luna entera se tiñó como de sangre, señal de que marcaría el inicio de la gran tribulación. Y en otro pasaje se señala: el sol se volverá oscuro y la luna se convertirá en sangre antes de que venga el grande y terrible día del Señor. Joel 2:31. Por lo tanto, para quien habla
nosotros entramos con esa cuarta luna roja en la gran tribulación del Apocalipsis, 7 años de padecimiento, donde hay muchas señales relevantes. A propósito de eso, doctor, quiero adelantarme un poquito. Y cuando uno ve, por ejemplo, una de las acepciones de la palabra tribulación, periodo más angustioso que jamás haya vivido la humanidad. Y quisiera que habláramos acerca de las señales del anticristo. ¿Existen señales del anticristo? Por supuesto que sí. Es la primera gran señal que uno tiene que nombrar, aparte de todo este padecimiento colectivo. Y uno tiene que nombrar algunas cosas porque ¿de dónde uno saca esto de la presencia del anticristo en la tierra? Se dice que tan pronto comience la gran tribulación, el anticristo va a aparecer en la tierra y va a ejercer su influencia, que es la influencia más nefasta que puede haber, digamos, a nivel de las consideraciones sociales. Entonces, uno tiene 2 pasajes del Apocalipsis que marcan eso. El primero dice, en el Apocalipsis 6:2, dice, esto tiene que ver con el primer jinete del Apocalipsis, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La interpretación de este pasaje, según muchísimos personas, es que este jinete es el anticristo, y el arco es, de alguna forma, su posible ataque global, es decir, la influencia de este anticristo puede llegar a cualquier parte, ¿ya? Entonces, esa es la primera señal. Uno podría pensar, y obviamente en el tiempo que se escribió, el arco, la flecha obviamente eran de más largo alcance, el arma de más largo alcance. Así es. Uno podría también asimilarlo a cosas que están ocurriendo hoy día, como la construcción de misiles intercontinentales, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces vamos a ir decodificando eso. Esa es la primera, al menos dentro de los pasajes que uno tiene, la primera señal del anticristo. Y la segunda señal del anticristo está en el Apocalipsis 13, 16, 18, que dice lo siguiente. Y el anticristo pone bajo obligación a todas las personas, ricos y pobres, libres y esclavos, grandes y chicos, para que estos se dé una marca en su mano derecha o en su frente, y para que nadie pueda comprar o vender salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre, y su número es el 666. Estos dos pasajes son los pasajes más claros dentro de esta lectura que te hablan de la aparición del anticristo. Cuando uno dice que la marca de la bestia es el 666, pero solamente el que tenga la marca va a poder comprar, ahí vienen muchas interpretaciones. Unos dicen que pueden ser las tarjetas de crédito, que pueden ser las tarjetas comerciales. Otros dicen que puede ser un sello que se va a introducir. Y otros señalan que puede ser incluso el mismo dinero. Quien no tenga dinero no va a poder comprar, ¿ya? Sea lo que sea, aquí viene una cosa que uno tiene que enfrentarlo como dentro de una lectura, porque, bueno, el anticristo vendría a ser un gran líder político mundial, si todo esto es así. Un gran líder de carácter, que se va a hacer pasar como una persona enviada de Dios. Las personas incautas en las casas pidiendo socorro van a recurrir a él y va a ser el gran imitador, es decir, precisamente lo contrario a Cristo, ¿ya? Entonces la pregunta, ahí está la pregunta, ¿quién es, pues, Andrés? ¿Quién es? Ahí está la pregunta, ¿quién es? Entonces, en la Biblia no sale eso señalado, no está señalado qué persona es el anticristo, ¿ya? Y uno tiene que decir, bueno, ¿cómo lo podemos decodificar, pues? ¿Cómo podemos saber quiénes son esas personas
que encarnan a lo contrario a Cristo. Y para eso, necesariamente, al menos quien habla, recurre a Nostradamus, ¿ya? ¿Por qué? Porque Nostradamus es, recordemos, un gran profeta del siglo XVI, muchas de sus lecturas se han cumplido, pero él habla y nombra al anticristo claramente. Uno tiene que decir que en todo lo que es las profecías de Nostradamus se habla de que Napoleón, según él, fue el primer anticristo. Sí, no. Efectivamente. El segundo anticristo habría sido Hitler. Pero ¿qué características principales tienen que tener estos personajes para ser el anticristo según Nostradamus? Mira, uno tiene que leer efectivamente las cuartillas, y uno tiene aquí las cuartillas porque... Las vamos a leer. Efectivamente, me he pasado leyendo las cuartillas de Nostradamus, no sé, mucho tiempo. Entonces aquí están las lecturas sobre quién es el anticristo según Nostradamus, ¿ya? Y que al parecer Hitler cumplía con cada una de las características que este anticristo, o por lo menos de cómo está perfilado este anticristo. Mira, Nostradamus hablaba de, digamos, nombró al segundo anticristo con el código encriptado Hister. Sí. Entonces, los intérpretes dicen, bueno, Hister, Hitler, ¿ya? Y de ahí que aparezca en esas cosas, bueno, esta figura como anticristo. Lo mismo aparece con Napoleón, Naupauloron, Napoleón, el primer anticristo. En el caso de el tercer anticristo, hay algunas cuartillas, ¿ya? Y dice lo siguiente para que nosotros vayamos tratando de codificar, porque es muy fácil llegar y decir esto es así, pero bueno, claro. Aquí están las cuartillas. En la centuria sexta, cuartilla 33 de Nostradamus, dice lo siguiente: su mano a través de la sangrienta luz será incapaz de protegerse a sí mismo por el mar. Muy importante, porque a luz es Estados Unidos, el gran país del norte. Por lo tanto, la primera lectura que uno tiene que ir haciendo, bueno, al parecer, según Nostradamus, el anticristo estaría viniendo Del por país del los norte. Estados Unidos, ¿ya? Su mano a través de la sangrienta luz. Primera señal, ¿ya? La segunda señal de este anticristo, que lo llama el rey del terror también, está en la centuria 10, cuartilla 72, y dice: en el año 1999 y 7 meses, del cielo vendrá el gran rey del terror. Él traerá de vuelta a la vida el gran reino de los mongoles. Antes y después, la guerra reinará felizmente. ¿Qué sucedió ese junio de 1999? Que nos da una señal de a dónde tiene que, digamos, de dónde podría provenir este anticristo. Estados Unidos atacó por los aires todo lo que es Serbia, y fue una guerra devastadora en su momento dado. Desde el 24 de junio hasta el 10 desde el 24 de marzo hasta el 10 de junio se desarrolló la guerra en Kosovo, y la OTAN atacó Serbia por los aires. Por lo tanto, si uno lee, del cielo vendrá el gran rey del terror. Muchos asocian esta cuartilla con el anticristo proveniente de los Estados Unidos. Sea lo que sea, uno hace la lectura. Ahora, bajo eso que tú estás leyendo, doctor, no es el presidente en sí, sino que es el Estado representado ahí. Porque uno podría decir, bueno, el anticristo ya, Donald Trump, como que suena al toque, digamos. Pero en el año 99 Estados Unidos no era gobernado por Donald Trump. Efectivamente. Y eso tiene que ver también con una segunda dimensión del anticristo. Primero, vamos a llegar a esa, pero primero veamos a continuación, porque
al menos las señales de Nostradamus, están apuntando a este gran país de la guerra permanente, ¿ya? Y aquí, en la Centuria 2, cuartilla 62 de Nostradamus, ya se habla claramente del código encriptado Mabus. El anticristo, queridos amigos, es Mabus para Nostradamus. Y dice lo siguiente: Mabus, entonces pronto morirá, y ahí vendrá una desenfrenada destrucción de gente y animales. Luego, de golpe, la venganza se revelará, cientos de manos sedientas y hambrientas, cuando el cometa pase. Primera, y aquí viene, si todo esto es así, la primera decodificación importante, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con la palabra Mabus? Uno tiene que encontrar la palabra Mabus en algún, o más bien dicho, encriptada u oculta en algún nombre de algún gobernante. Las señales están apuntando hacia los Estados Unidos, ¿ya? ¿Dónde está la palabra Mabus encriptada? ¿Ya? ¿Saben dónde, no? ¿Dónde? Bueno, uno hace esta lectura y ahí están las lecturas. Yo no tengo nada más que decir que cuando uno se remonta al nombre del expresidente George Walker Bush, ahí está encriptada la palabra Mabus. La W la da vuelta, queda MA, y Bush es Bush. Por lo tanto, si esta lectura es así, lamentablemente para muchos, el primer anticristo sería George Walker Bush. ¿Okay? Una persona que lo que hizo fue mentir sistemáticamente en sus políticas de ataque contra Irak y contra otras barbaridades. Por lo tanto, la gente podrá sacar las conclusiones. Ahí está encriptado el primer nombre de este anticristo. Pero para tenerlo claro, Cristian, entonces esto no tiene que ver con la mortandad, porque estaba pensando yo, cuando llegaron los españoles a América murieron alrededor del 80% de los nativos que había, con las enfermedades, muchas enfermedades, el 80% fueron 11 o 13 millones de habitantes nativos, o sea, una edad que completa para lo que había. Las dos pestes, una de 18 millones, la otra 8 millones, la última del año 1000. En el caso de Hitler son 50 millones con la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Stalin son 20 millones. Y en el caso de Mao Zedong son 70 millones. O sea, ¿cuál de ellos es anticristo? ¿El que lleva más muertos? O como el caso de Bush, que no tiene tantos muertos, pero que tiene otras características. Bajo la lectura de Nostradamus, el código encriptado Mabus está en el nombre de este expresidente. Entonces, ahí está eso, ¿ya? Pero también porque él inició políticas a lo mejor también que se extienden en el tiempo, que significan sumar y sumar muertes. Por supuesto que sí. Ahora, ¿Sería el caso de él? mira, las muertes han habido, como tú se lo señalaste, bueno, millones en toda Pero la el caso historia. de Bush no sería así, pues no. Pero no son sí tan- pero sí creo yo, podría leerse como el inicio de algo. Claro. Porque que no se nos olvide también que el presidente Bush, a propósito de lo que pasa en las Torres Gemelas, por ejemplo, y ocupa la ley patriota, establece un concepto nuevo, el eje del mal. Sí. Él establece el eje del mal a Irán, a Corea, a Irak y a otros más. Por lo tanto, tiene alguna lógica respecto a lo que viene de ahí en adelante. No nos podemos quedar solo ahí, creo yo. Ahora, pareciera que marcara un inicio, un punto de partida, digamos. Para mí es una continuación de un país de guerra permanente, pero en este caso el código encriptado Mabus aparece en este nombre. Ahora, aquí hay una cosa que uno tiene que señalar, ¿ya? El adversario, el diablo propiamente tal, no se manifiesta en una figura solamente, ¿ya? Siempre el diablo en la tierra se manifiesta como la misma Trinidad sagrada. Es decir, el diablo aparece en la tierra en tres entidades distintas, que es Lucifer, Belcebú y Leviatán. Por lo tanto, si uno saca
digamos, esta trinidad, uno tiene que señalar que al mismo tiempo, así como el adversario se manifiesta en tres entidades malvadas simultáneamente, es decir, no es una, el anticristo también son tres personas. No es una sola persona. ¿Ya? Y aquí está la otra guinda de la torta. Tiempo, ni contemporáneos, ni en el mismo tiempo, ¿o sí? En el mismo tiempo, en este caso. ¿Ya? Entonces, cuando uno va a buscar la palabra Mabús en todo lo que es, digamos, algún nombre de un presidente del norte, ¿ya? Según lo que se señala, uno lo puede encontrar también encriptado en todo lo que es Obama, Barack Hussein, que es Barack Obama. Obama MA, la Barack la B y Hussein US. Por lo tanto, si esto es así, bueno, también el código del anticristo, según Nostradamus Mabús, está encriptado en el nombre del expresidente de los Estados Unidos, que es Barack Obama. Entonces ahí tienes dos, ¿ya? Muy distintos ambos. Claro. Muy distintos ambos, pero... Al menos públicamente, digamos. Aparentemente, pero recordemos... no hay que dejarse cañar. Efectivamente, pero ahí está la cosa. Recordemos que lo que hizo Barack Obama fue apoyar todo lo que es la guerra en Siria y en consecuencia indirectamente apoyó toda una... Mira, apoyó al mismo Estado Islámico indirectamente. Eso está establecido. Entonces apoyó prácticamente un exterminio de muchas personas, apoyó una guerra contra una cultura distinta como son los musulmanes. Por lo tanto, mira, no hay presidente de los Estados Unidos que no cargue unos cuantos miles de muertos en su espalda. Nómbrenme uno. No sé cuál será. ¿Ya? Ahora, hay una centuria también que de Nostradamus que dice lo siguiente, hablando sobre este anticristo que lo llama el Rey Negro. Y dice, al principio habrán enfermedades mortales como advertencia. ¿Pero necesariamente tienen que ser de color o es nada más que una alusión a lo horrible que puede ser el Rey Negro? Puede ser... Puede ser literal o no. Puede ser literal. Estos son interpretaciones, sí, claro. Netamente interpretaciones. También, claro. Que uno asocia lo negro con lo malo, no necesariamente. No, pero puede ser negro de una persona mala. Eso. Claro, de oscura, También, de alma, oscura de no alma, de claro. piel oscura. No de piel, porque Claro. Efectivamente. Nadie se sienta por ahí, O sea, Está bien, George inspector. Walker Bush es blanco, pero es más negro que no sé qué por dentro. Claro, bien, ¿ya? buenas explicaciones. Ahora, Obama es negro y por dentro tiene también un alma bastante negra, parece, por la cantidad de muertos que carga en su espalda. ¿Ya? Pero dice lo siguiente, al menos Nostradamus. Lo dice usted igual, doctor Faila. Al principio habrán enfermedades mortales como advertencia. Luego habrán plagas. Morirán muchos animales. Habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Recordemos las mismas declaraciones de Obama. Él dijo en esta guerra en el Medio Oriente contra el mundo, esta es una guerra larga, es decir, cuando la anuncia su guerra, va a ser progresiva en el tiempo. Por lo tanto, segundo, si esto es así, anticristo en la tierra, bueno, podría ser estos dos personajes. Pero al mismo tiempo sorprende que en aquel año, a partir del año 2009, había un secretario de Estado de los Estados Unidos que se llamaba Rey Mabús, que era el secretario de la Armada de los Estados Unidos. Por lo tanto, mira, si esto es así, los tres anticristos en la tierra podrían ser al menos el reflejo de estas personas que hemos nombrado. Personas que, ojo, han llevado a la guerra a transformarla prácticamente en una virtud. Y en el fondo uno sabe, donde está la guerra, ahí está el mismo diablo actuando en su pleno
al menos bajo estas lecturas, es así. ¿Y doctor no es, Fay? o sea, la guerra es el reino de la maldad, no hay otra cosa, sea lo que sea. Entonces, bueno, ahí impera. Es lo mismo que dijo Francisco aludiendo a la Con guerra. esta guerra en cuotas. Del Papa. Pero si pasamos después de esta guerra, de estos 3 anticristos que son las señales al final que surge de la bestia de Maús, viene la señal de la decadencia espiritual también que se une a esta tribulación. Efectivamente, hay muchas decadencias. Mira, toda esta tribulación, ojo, porque el anticristo, así como podría estar representado por estas figuras, también lo representa un sistema social. Eso es muy importante. Es decir, un sistema cultural donde lo que se te promueve es simplemente el deseo de cosas materiales bajo esta interpretación. Asimismo, las profecías bíblicas es un sistema anticristiano. Y esto es así, ¿ya? Así que así como hay posiblemente el anticristo en la tierra, ahora, ojo, si uno toma el Apocalipsis dice, en el periodo de la gran tribulación, sea lo que sea, el anticristo está acá en la tierra. ¿Ya? Es así. Es decir, y si estamos en el periodo de la gran tribulación, el anticristo está haciendo de la suya junto con el sistema social que te busca simplemente los deseos materiales. ¿Ya? Ahora, evidentemente después de esto, se da una serie de señales que tienen que ver con la decadencia moral. Y esto es relevante porque por ahí tengo algunos pasajes que uno tiene que ir recordándolo, ¿ya? Entre las cosas. Dice lo siguiente. En Lucas, entonces habrá en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Esto va anunciando la situación que se está viviendo. Primero, te hacen señal de todo lo que es un problema climatológico, claro, un problema medioambiental, que el que no lo quiera ver es porque mete la cabeza, digamos, como un avestruz en la tierra, ¿ya? Después, la gente se va a ver desconcertada frente a todo este escenario, señal apocalíptica. Y por cierto, entre lo que tú señalabas, va a haber una decadencia espiritual. La decadencia espiritual se da necesariamente porque las personas han olvidado el mensaje divino correctamente y están confundiendo, debido al anticristo y al adversario, están confundiendo a Dios con la materia. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, todas las señales de la pedofilia que hoy día ha invadido, más bien dicho, no es que haya invadido, sino que se está revelando, uno ve esta decadencia espiritual en el mismo corazón de la sociedad occidental, que es la iglesia católica, y ojo, otras iglesias también. Cuando uno se da cuenta cómo están muchas iglesias evangélicas, claro, cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, en Brasil, muchísimas iglesias de estos sirven para traficar diamantes, por ejemplo. Y lo que es peor, pero que nos afecta a nosotros, todos estos escándalos de pedofilia que, mira, día a día se destapan y se destapan, uno se da cuenta que hay una decadencia espiritual muy profunda, señalada por, digamos, en estos tiempos de la gran tribulación. Y por eso uno podría leer lo de Mateo respecto a que hay una desorientación de la feligresía, ¿o no? Por supuesto que sí. Hoy día uno tiene que saber también que cada día, mira, si uno va a los registros de bautizados mundiales de la iglesia, van en descenso progresivo. En algunos países con mayor ignorancia crece, pero en términos generales, el bautizarse va en decrecimiento
muchos jóvenes sobre todo, frente a estos escándalos de pedofilia, oye, se están yendo de la iglesia, ya no van a la iglesia. Ese es el caso más claro, más vivo, quizás el de la pedofilia dentro de la iglesia católica, pero hay otras iglesias, las iglesias evangélicas, por ejemplo, donde el fin último es enriquecerse. Vemos pastores que son millonarios, mientras sus feligreses buscan cada día el pan para comer. ¿Eso es una señal quizás también de esta tribulación, de esta decadencia moral? Por supuesto que sí, Andrés, porque mira, lamentablemente, ¿ya? La gente ha confundido a Dios en estos tiempos del Apocalipsis. Dios, y uno lo tiene que decir, no tiene nada que ver con la materia, nada que ver. Es decir, si tú te ganas la polla gol, eso no es Dios. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Tiene que ver con la acción, con el bien comportarse, con el amor al prójimo. Efectivamente. Y eso es la gran confusión que tiene la cristiandad en el mundo entero, no solamente en Chile. Que uno llega, le va bien, no sé, con algo que le llega a plata, gracias Dios por este beneficio material. Eso no es Dios, eso es el gran imitador, es el adversario. Porque Dios, si tú tienes algo o si los amigos tienen algo de la divinidad adentro, es por tus virtudes. Eso es Dios. Dios es que tú puedes amar. Dios es que tú puedes ser sabio. Dios es que tú puedes ser prudente, que puedes tener fortaleza, que puedes tener justicia. Es decir, Dios es espíritu puro, por decirlo así. Y no tiene nada que ver en este sentido con la materia, ¿ya? En términos doctrinales absolutos. Entonces, cuando uno puede amar, ahí está Dios. Cuando uno es prudente, ahí está Dios. Pero no en tu aspecto físico. Nuestro aspecto físico no viene de la divinidad, viene de la región de las formas. En la región de la materia están las formas. En la región de la luz de Dios, de la divinidad, está simplemente la inteligencia, la mente, la sabiduría, la epinoia, las virtudes. Por lo tanto, eso es lo que uno ha confundido. Entonces, la decadencia espiritual se da por eso. Se da en gran medida una confusión completa con lo que realmente, según las doctrinas más verdaderas, es la divinidad. Doctor, aprovecho.